Buenos días, hermanos. Saludo con la paz del Señor y ha sido un privilegio poder estar con ustedes las mañanas también, predicando. Normalmente me toca solamente las tardes, pero ha sido muy lindo estas oportunidades que he tenido para compartir la palabra del Señor con ustedes. Hoy día damos inicio a una nueva serie. La semana pasada terminamos nuestra serie en Jonás y hoy día vamos a ir a otro profeta menor que se llama Habacuc. Entonces, si ustedes no saben dónde está Habacuc, está después del profeta Nahum, justo antes de Sofonías. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Habacuc capítulo 1. Vamos a leer Habacuc capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 1. Habacuc capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos más o menos por ahí? Yo sé que Habacuc no es fácil de encontrar. ¿Ok? Bien. Leamos la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén, y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Vamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, nosotros sabemos que tú eres un Dios soberano, el Dios que maneja toda la historia, el Dios del quien recibimos el bien, pero también, Dios, en tu soberanía permites que llegue el mal. Ayúdanos ahora, Dios, a entender tu palabra, que podamos ver a Cristo incluso en un pasaje como este. Y que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, trayéndonos convicción de aquello que tú nos estás enseñando el día de hoy. Ayúdame a hablar tus palabras, Señor, y no mis palabras. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestra serie en el profeta Habacuc es Entendiendo la voluntad de Dios. Entendiendo la voluntad de Dios.
Una de las cosas que más me toca ver cuando, en el poco tiempo que llevo en el ministerio, es personas que llegan a mí y me dicen, Pancho, lo que yo quiero es conocer la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero entender cuál es la voluntad de Dios. Y quizás muchos de ustedes han estado en esa caminata, intentando de entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Hay muchos tipos de voluntad de Dios de los que se hablan en teología, pero si somos sinceros, la pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para mi vida? Cuando alguien dice y pregunta cuál es la voluntad para mi vida, está diciendo, quiero caminar el camino que Dios tiene preparado para mí. El problema sucede cuando la voluntad de Dios no se alinea a nuestra voluntad. No sé si ustedes han estado ahí. Han estado orando, por ejemplo, para que Dios les quite una enfermedad y Dios no la quita. Han estado orando para que Dios resuelva sus problemas familiares y Dios no los resuelve. Han estado orando para que Dios elimine de una vez por todas el pecado en su vida y siguen luchando con los mismos pecados que han luchado en toda su vida. Quizás han escuchado a personas que no son creyentes que hacen la pregunta de, bueno, si Dios es tan bueno y si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Quizás ustedes mismos han hecho resonar esa pregunta en sus propias cabezas. Si Dios me ama y si yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que me suceda lo que me está sucediendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y qué pasa si la voluntad de Dios para mi vida parece no ser aquello que yo realmente espero? Entender la voluntad de Dios es algo difícil, pero no es solo difícil porque Dios sea difícil de entender, no hay que olvidar que Dios es infinito, pero también a veces es difícil porque la voluntad de Dios no siempre se alinea con los tesoros que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y nos da rabia y nos enojamos. De esto se trata el libro de Habacuc. Nosotros estuvimos hablando de Jonás hace un mes y ahora vamos a un profeta un poco menos conocido, Habacuc. Y así como Jonás tenía que aprender una lección, Habacuc también está siendo enseñado por Dios respecto a cuál es su voluntad. Y pongamos un poco el contexto del profeta Habacuc. El profeta Habacuc probablemente se escribió a finales del siglo VII antes de Cristo. Está hablando de los años más o menos entre el año 600 y 610 antes de Cristo. Israel, en la nación de Israel, en el Antiguo Testamento estaba dividido en dos reinos. Quizás ustedes lo han escuchado antes, está el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, yo sé que esto es confuso, pero el reino del norte se llama Israel, que no es lo mismo que toda la nación de Israel. El reino del norte se le llamaba Israel y el reino del sur se le llamaba Judá. Y en Judá es donde estaba Jerusalén. Y en esta época, ya en el año 600, el reino del norte había caído en manos de los asirios. Si ustedes recuerdan nuestra serie anterior, Jonás era un profeta del reino del norte y Dios en su juicio, porque Israel había sido muy desobediente a Dios, había seguido a dioses ajenos, a dioses paganos, Dios envió a los asirios, de cuya capital era Nínive, y destruyó Israel y dispersó a esa nación, al reino del norte. Pero el reino de Judá, que había sido un poquito menos malo que el reino del norte, seguía en pie. De hecho, hace muy poco tiempo del momento en que se escribe Habacuc, había habido un muy buen rey en Judá, que parecía traer mucha esperanza. Quizás no han escuchado, el rey Josías. El rey Josías era un rey que trajo al pueblo de Dios de vuelta a su palabra. Pero ya en la época de Habacuc, a través de los hijos de Josías, ya el pueblo de Judá
al igual que el reino del norte, se entregó por completo a los dioses ajenos. Entonces, lo que tenemos acá es Dios anunciándole a Habacuc el juicio que él va a traer sobre Judá. Y el libro de Habacuc es un diálogo entre Habacuc y Dios. Porque miren cómo parte el versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Nosotros no nos cuentan qué fue exactamente lo que vio Habacuc antes, pero sí sabemos que esto parte porque Habacuc vio una profecía. Y el hecho de que diga ver y no solamente oyó, hace ver que Dios probablemente le dio una visión a Habacuc en la cual pudo ver lo que Dios tenía preparado para el pueblo de Judá. Y claramente a Habacuc esto no le gustó. Y la primera lección que nosotros vamos a aprender de esto es que cuando no entendemos la voluntad de Dios, tenemos que seguir buscando a Dios continuamente. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, tenemos que buscar a Dios continuamente. Porque esto es lo que hace el profeta Habacuc. Miren el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Póngase en la posición del profeta Habacuc. No sabemos mucho del profeta Habacuc, pero sí sabemos que él era un profeta del reino del sur. Él era israelita. Él estaba en Judá. Era su pueblo. A diferencia de Jonás, que a Jonás se le anunció la destrucción del pueblo enemigo, y Jonás estaba feliz con la idea de la destrucción, pero no feliz con la idea de la misericordia de Dios, Habacuc acá se están confrontando con el escenario opuesto. Está viéndose en la situación en que su nación va a ser juzgada por Dios y va a ser completamente destruida. Imagínense nosotros supiéramos eso de que pasara en Chile. Yo sé que tenemos hartos hermanos brasileños, venezolanos. Imagínense su propia nación. De saber que Dios va a destruir tu nación. Tus amigos, tu familia, todo lo que ahí existe. Pero vamos más allá y añadámosles más a esto. Porque Habacuc entendía que esta nación era la nación escogida de Dios. Era el pueblo que Dios decidió amar. El pueblo que Dios escogió de entre todas las demás naciones y que Dios les hizo promesas. Dios hizo un pacto con Israel. Y si bien fue Israel el que rompió el pacto y por eso están bajo el juicio de Dios, no deja de ser impactante para Habacuc, que probablemente entendía a su nación como una nación especial y que estaba bajo la protección de Dios, que ahora iba a ser el mismo Dios que iba a juzgarlos. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención del clamor de Habacuc? Es que el clamor de Habacuc no es nuevo. Miren otra vez el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Se dan cuenta el problema y la angustia de Habacuc? Habacuc está diciendo: Dios, yo he orado a ti día y noche. He estado clamando a ti, he estado llorando frente a ti. Y no escucho respuesta. Y no veo tu mano, no veo que estés haciendo nada al respecto. Es una oración fuerte, pero es una oración sincera. Yo no sé si ustedes han estado en esas circunstancias, que ustedes oran y oran y oran a Dios de que los salve de la situación en la que ustedes están, del sufrimiento en que Dios los ha pasado. Quizás oran por su país, quizás oran por su familia, quizás oran por su trabajo, quizás oran por la enfermedad que ustedes están sufriendo. Quizás oran por el estrés, quizás oran por sus hijos. Y aún así no ven la respuesta de Dios. Y parece ser que Dios no está escuchando. Parece ser que Dios no está respondiendo. Parece ser que Dios nos está ignorando. Parece ser que que nuestra voz no está llegando a los oídos de Dios. Quizás alguno de ustedes camina en esa situación de desesperanza, en que ustedes no ven la mano de Dios en todo esto.
Y miren el versículo 3 y 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué está diciendo Habacuc acá? Le está diciendo a Dios, tu ley es debilitada porque el impío, este pueblo pagano que tú estás levantando, y ya vamos a hablar más de ellos, parece ser que prospera y el justo parece ser que sufre. Vamos más profundo todavía. ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué Dios parece ser que no está haciendo nada? ¿Por qué tenemos hermanos en la fe que están siendo perseguidos hoy día en Medio Oriente y en otros países del mundo? Y parece ser que esos gobiernos que los siguen persiguiendo siguen donde están. Y no pasa nada. ¿Por qué hay niños que mueren? ¿Qué hacemos frente a un padre que acaba de perder a su hijo? ¿Qué explicación le podemos dar? ¿Por qué Dios permite eso? Pregunta clásica, ¿dónde estaba Dios en el Holocausto? ¿Por qué el impío asedia al justo y la justicia parece salir torcida? Pero miren lo siguiente, Habacuc ha orado a Dios una y otra vez. No ha recibido respuesta, por lo menos desde su visión, y aún así sigue orando y sigue clamando a Dios. Porque incluso cuando Habacuc no entiende cómo Dios obra y no entiende la voluntad de Dios, Habacuc sigue orando. Habacuc sigue buscando a Dios. Habacuc no pierde la confianza en Dios. Porque Habacuc conoce quién es Dios y sabe que Dios actúa. La primera enseñanza para ti que estás luchando por entender la voluntad de Dios es que sigas buscando a Dios. No ceses de clamar al Señor. Porque incluso cuando parece que Él no escucha, Dios sí lo escucha y Dios sí sabe lo que está pasando. Y a veces creemos que estamos en momentos de silencio en que Dios no nos habla, pero Dios obra incluso cuando nosotros no lo vemos. Y más aún, Dios quiere que vayamos a Él cuando estamos angustiados. Dios quiere que vayamos a Él cuando estamos angustiados. Pero tenemos que hacernos cargo también de la segunda sección de nuestro pasaje. Y esto está en los versículos del 5 al 11. Y la enseñanza que estos versículos nos van a traer es que la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. La voluntad de Dios no siempre se alinea a nuestra voluntad. Porque Habacuc clama a Dios y nos damos cuenta que Habacuc está en un lugar oscuro, está en un lugar triste, está en un lugar de desesperanza. Está en un lugar en que todo parece perdido. Pero Habacuc sí recibe respuestas. Si ustedes estaban confundidos mientras leíamos esto, porque parecía que cambiaba quien hablaba, Habacuc no es muy, este libro no nos dice y Dios dice, pero en el versículo 5 ya no es Habacuc el que está hablando, ahora es Dios. Pero quiero que vean la respuesta que recibe Habacuc. En el versículo 5 ya lo vemos. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y veamos solamente el versículo 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Quizás nosotros hubiésemos esperado que la respuesta de Dios parecía a lo que sucedió con los ninivitas. Habacuc está clamando a Dios, diciendo, Dios, por favor, muestra misericordia a tu pueblo. Y que Dios diga, ¿sabes qué? Sí, voy a mostrarles misericordia. Y esto no va a pasar. Pero no es la respuesta que recibe Habacuc. La respuesta que recibe Habacuc es que mira que yo voy a levantar a los caldeos, que es lo mismo que los babilonios. Yo voy a levantar a los caldeos. Yo soy el que trae esta destrucción. Esta profecía que tuviste, no es que son ellos los que están haciéndolo por su propia cuenta. Yo los levanté. Yo los equipé. Yo los estoy enviando. Son agentes en mi mano.
Habacuc no recibió la respuesta que él estaba esperando de Dios. Y yo sé que eso te puede traer desesperanza en tu propia situación, pero tenemos que ser sinceros. Dios, en su soberanía y por su providencia, Él decide muchas veces en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, en nuestra desesperanza, no sacarnos de ahí. Y a veces incluso intensificarlo. Y eso es difícil de escuchar. Pero tenemos que aprender la lección de que la voluntad de Dios no es igual a nuestra voluntad. La voluntad de Dios no es igual a nuestra voluntad. Puede ser que la lucha y la angustia que tú tengas el día de hoy, puede ser que tú la vayas a tener por el resto de tu vida. Puede ser que los desafíos que tú estás pasando hoy sean menores que los desafíos que han por venir. No quiero que me malinterpreten. Dios puede y Dios nos rescata muchas veces de los dolores temporales. Pero muchas veces también Dios no nos quita esos sufrimientos. Quiero darle un ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Y él oró, y él dijo, yo oré 3 veces a Dios, 3 veces. Una y otra vez, 3 veces para que Dios me quitara ese aguijón en la carne. Y probablemente Pablo estaba hablando de algún tipo de dolor físico. Y Dios le dijo, bástate de mi gracia. Y no le quitó el dolor por el cual él estaba pasando. Quizás tú tienes una historia similar, en que tú hoy día estás sufriendo y Dios no te ha quitado de ahí, y Dios hoy día te está diciendo, bástate de mi gracia. Y tú dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y Dios dice, no solamente te está pasando esto, después te va a pasar esto otro. Porque los caminos del Señor no son nuestros caminos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y la sabiduría de Dios es mucho más profunda que nuestra sabiduría. Y Dios ve todo moverse al unísono y Él lo entiende perfectamente, nosotros no. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo recibes esto? ¿Cómo recibes el hecho de que puede ser, de que el calvario que tú vives hoy va a ser el calvario que tú vas a vivir, puede ser que sea el calvario que tú vayas a vivir el resto de tu vida? Y esto nos pasa en muchos ámbitos. Nos pasa, por ejemplo, estamos cesantes y tenemos problemas financieros y quizás va a ser un calvario que vamos a manejar el resto de nuestras vidas. Puede ser que estoy soltero y me quiero casar y no encuentro a alguien. Y puede ser que Dios no te va a proveer a alguien para que te cases. ¿Qué pasa si la voluntad de Dios para tu vida es que no te cases? ¿Qué pasa si Dios no te da hijos? Bueno, ¿y qué pasa si la voluntad de Dios es que no tengas hijos? Porque puede que tú ores a Dios, pero puede que la respuesta de Dios no sea la respuesta que tú estás esperando. Pero ahí nos tenemos que recordar que Dios es Dios y nosotros no. Porque miren las palabras de Dios en los versículos del 7 al 9. Y dice, formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Está hablando de Babilonia, de los caldeos. Sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. ¿No se dan cuenta? Sus caballos serán más ligeros. ¿Por qué van a ser más ligeros? Porque Dios los va a hacer más ligeros. ¿Por qué las naciones, por qué van a poder escarnecer a reyes en el versículo 10? Porque Dios los va a entregar a los reyes para que ellos lo escarnezcan. Y eso nos recuerda otra vez. Puede que Dios, en su voluntad, está haciendo algo así en tu vida. Y puede ser que tú nunca entiendas por qué. Puede ser que tú nunca entiendas por qué, pero Dios sí lo entiende. Porque hay una promesa de Dios que es real, que aquellos que aman
a Dios. Aquellos que son sus hijos, todas las cosas ayudan a bien. Pero eso no significa que nos suframos y que nosotros podamos realmente entender en qué sentido nos ayuda a bien. Y si esa respuesta no nos satisface, bueno, es la respuesta que Dios nos da. Y puede que lo entendamos en la eternidad por el camino que Dios nos hace navegar. Pero si Dios está trayendo mal en tu vida hoy, eso es para tu bien. Por difícil que eso parezca, por trágica que sea tus circunstancias. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: el mal no escapa de la soberanía de Dios. Y eso no significa que Dios sea el autor del mal, pero sí significa que el mal no escapa de la soberanía de Dios. Cuando en el libro de Job, que tiene muchos paralelos con Habacuc, en el libro de Job, como comienza el libro de Job, este siervo de Dios que era fiel pero que sufrió de sobremanera, llegó Satanás a pedirle permiso a Dios para hacer sufrir a Job. Y Job le dio permiso. Y Dios le dio permiso a Satanás. Eso nos muestra que incluso el mal, si bien Dios no fue el que aplicó el mal contra Job, Satanás sí estaba bajo la soberanía de Dios. Ahora tengo que decir algo acá en el caso de Judá, que Judá estaba siendo juzgado. Y como Judá estaba siendo juzgado, Dios acá también está manifestando su juicio, y su juicio, el juicio de Dios, va a venir un día u otro. Algún día el juicio de Dios llega. Eso también es un recordatorio de que el juicio de Dios es inexorable, es inevitable. Los ninivitas recibieron misericordia, pero después fueron destruidos también. Recibieron misericordia con Jonás, pero después con Nahum recibieron la condenación. Entonces, el juicio de Dios siempre llega. Ahora, ¿vamos a recibir el juicio de Dios con Cristo o sin Cristo? Eso hace un mundo de diferencia, pero el juicio de Dios llegará. Pero dentro de este punto de que la voluntad de Dios no es nuestra voluntad, también tenemos que tener en cuenta el versículo 11, porque el versículo 11 nos hace rascarnos aún más la cabeza. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y está hablando de los caldeos. Está diciendo que los caldeos van a llegar como un huracán, van a tomarse todo, van a destruir todo, van a causar sufrimiento y van a asolar a Judá. Y van a ser ayudados por Dios, pero no le van a dar el crédito a Dios, sino que le van a dar el crédito a sus dioses paganos. Es extraño, es difícil de entender. A veces, sencillamente, no podemos entender la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios para nosotros no hace sentido. Para Dios sí, en la mente de Dios hace perfecto sentido, en nuestra mente no. Y la pregunta que hicimos al principio, que nos lleva a nuestro tercer punto, es: ¿qué hacemos entonces cuando recibimos la respuesta de Dios? Porque a veces oramos y recibimos la respuesta de Dios y no es la que queremos. ¿Qué hacemos después de que la respuesta de Dios parece estar en nuestra contra? ¿Qué pasa cuando la voluntad de Dios está en nuestra contra? ¿Y qué hacemos cuando Dios nos responde de esa manera? Y cuando es claro que Dios pone sobre nosotros el mal por el cual estamos sufriendo. Y que es su voluntad que nosotros suframos esto por el resto de nuestra vida, hasta que Cristo vuelva. Y acá quiero hacer una pequeña ilustración. Cuando yo era chico, yo me acuerdo, en una de las clases de escuela bíblica, una de las cosas que uno de los profesores nos enseñó es que Dios no es una máquina dispensadora. Quizá he ocupado este ejemplo antes acá. Pero Dios no es una máquina dispensadora. Dios no es esta maquinita en la cual yo pongo las monedas o hago las cosas que Dios me dice que haga para recibir aquello que quiero que Dios me dé. De una manera como automática. Así como si Dios tuviera que doblarse a nuestra voluntad. No es como cuando yo voy, quiero la Coca-Cola, aprieto el número 5 y sale. Dios es soberano sobre nosotros. Y Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Y la respuesta de Dios no siempre tiene que ser positiva.
Y nosotros muchas veces no lo vamos a entender. Pero sería muy fácil que yo desde acá les dijera, bueno, lo que a nosotros nos toca es sencillamente someternos a la voluntad de Dios. Esa es la respuesta que quizás han recibido muchas veces. Y no es una mala respuesta. Porque así como recibimos el bien de Dios, ¿cómo vamos a recibir el mal? ¿Cómo no vamos a recibir el mal? Obviamente que estamos llamados, y yo sé que acá sabemos que estamos llamados a someternos a la voluntad de Dios. Pero eso no quita la angustia. Eso no quita esta noción en nuestra cabeza de que hay injusticia en nuestra vida. Esto no quita el sentimiento de desamparo que hay en nuestras vidas cuando sentimos que Dios no responde a nuestras oraciones. Sí, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y sí, eso es bueno. Pero ¿qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué pasa con mi angustia? Y acá también quiero recordarles lo siguiente. Dios conoce tu angustia. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tu corazón está apesadumbrado. Dios no es indiferente a tu dolor. ¿Y por qué sabemos esto? Porque Cristo mismo oró a Dios: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Jesús sabía que Él tenía que ir a la cruz y morir y sufrir. Y Jesús, en su angustia, Él ora a Dios porque Él sabe lo que se le viene. Jesús estaba perfectamente dispuesto a ir. De hecho, iba a ir y Él sabía que tenía que ir. Entonces, ¿por qué Jesús oró al Padre? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Porque Jesús estaba presentándole su corazón a Dios. Porque Jesús estaba presentándole su angustia al Padre. Jesús, en su perfecta relación con el Padre, está diciendo: Papá, Padre, Padre mío, ayúdame. Estoy triste y angustiado y apesadumbrado. Y este mismo Jesús es quien intercede por nosotros frente al Padre. Y este mismo Jesús sabe lo que es caminar como nosotros, porque Él caminó como nosotros. Y Él sabe lo que es estar en un mundo en donde existe el sufrimiento, en un mundo donde existe el pecado, en un mundo donde el juicio de Dios está sobre todo por causa del pecado. Jesús sabe eso. Y por eso es que acá tenemos la oración, oró Habacuc, respondió Dios, y ora Habacuc, ora de nuevo. Y por favor leamos esta oración de nuevo, la vamos a leer completa. Hasta el versículo 11, perdón, hasta el versículo 17, del 12 al 17. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Esta oración es fuertísima. Y esto nos trae a nuestro tercer punto. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, tenemos que orar honestamente a Dios. Honestamente a Dios. Y no voy a ir versículo por versículo, pero voy a hacer una pequeña reseña de esta oración. La reseña de esta oración es que Dios está haciendo prosperar al impío, mientras que el justo, su nación, su pueblo, sufre. Y Dios no está haciendo nada para evitarlo. Y Habacuc está entonces cuestionando la justicia de Dios. Está diciendo: pero si Dios, si tú eres justo, ¿por qué está pasando esto? Si tú eres justo, ¿por qué estás permitiendo que el impío sea el que tenga la última palabra?
¿Por qué tenemos una oración como esta en la Biblia? No sé si se lo han preguntado. ¿Por qué está esta oración acá, de la voz, de la boca de un profeta, de un hombre santo, un hombre justo? ¿Por qué tenemos una oración que parece estar acusando a Dios? Cuando estábamos poniendo el título de esta serie, Claudia me estaba ayudando en esto, el primer título que pensamos para esta serie era Luchando con Dios. No lo pusimos porque se puede malinterpretar, pero es un punto cierto también. ¿Cómo luchamos con Dios? Y no me refiero a oponernos a Dios, por supuesto que no, pero cómo luchamos con la voluntad de Dios cómo luchamos con el entender la voluntad de Dios. ¿Cómo luchamos con lo que Dios trae para nuestras vidas? Porque hay una especie de lucha ahí. Y esto es lo que Habacuc está haciendo, está luchando, está debatiendo, está altercando, está cuestionando a Dios. Una de las cosas que he notado que a veces como creyentes lo que hacemos nosotros es ir y ofrecer oraciones sanitizadas a Dios. Básicamente lo que hacemos es decir, bueno, tengo que estar siempre agradecido de Dios, entonces voy a siempre ir, cuando voy a Dios, voy a solamente hablar cosas buenas de Dios y voy a hablar en agradecimiento a lo que Dios trae a mi vida. Y va a ser una oración bonita, que yo la podría orar con mis hijos y que podría orarla acá de frente al resto de la congregación y todos dirían que bonita tu oración y bueno, muchas gracias. Y cumplimos con nuestra labor de darle una bonita oración a Dios. Pero ¿es así como realmente Dios quiere que oremos? ¿Es así como Dios realmente quiere que clamemos a Él? En la Biblia, y especialmente los Salmos, está lleno de oraciones como estas. Y los Salmos es un libro de canciones y oraciones que nos enseña a nosotros a orar. Porque como Dios conoce tu corazón y conoce lo que te trae angustia, Dios quiere que ores honestamente a Él. Si tú hoy día estás luchando y estás sufriendo, tú puedes ir a tu Padre Celestial y decirle, Padre, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Y preguntarle, Padre, no entiendo tu voluntad, todo me parece extraño. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Cuál es el propósito? No parece haber alguno. Podemos orar a Dios de esa manera también. Y de hecho, cuando estamos apesadumbrados, así es como Dios quiere que nosotros oremos a Él. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo con eso que tengamos que ir a Dios sin ningún tipo de reverencia, ni faltarle el respeto a Dios, ni intentar de ofender a Dios. Tenemos que ir, por supuesto, como quien Él es, el Dios todopoderoso, omnipotente, que es Señor de nuestras vidas. Y no estoy diciendo que no haya ningún tipo de agradecimiento, pero sí estoy diciendo que nosotros podemos ir a Dios tal como estamos ahora. Y no necesitamos, frente a Dios, ponernos una máscara. No necesitamos hacer lo que siempre hacemos, que te preguntan, ¿cómo estás? Estoy bien. No pasa nada, está todo bien. Dios tiene todo bajo control. Porque a veces pareciera ser que no está todo bajo control. Entonces podríamos llegar y decir, bueno, sométete a la voluntad de Dios, sí, pero también tú puedes, en la dificultad que es someterse a la voluntad de Dios, pues preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué? No entiendo, no sé qué está pasando. Y Dios nos invita a hacer eso. Y eso nos quita un peso gigantesco en nuestras oraciones también, en la forma en como nosotros clamamos al Señor. Porque Dios sabe, Cristo sabe. Porque por ti murió Cristo, porque Cristo vino a vivir en un mundo de pecado para sacarte a ti del mundo de pecado. Y como tú estás en el mundo de pecado, Cristo sabe que es difícil. Y Cristo se compadece de ti, Cristo te ama. Y entonces Cristo quiere que tú lleves a Él todo tu corazón. Ustedes como padres que tienen hijos, ¿ustedes quieren que sus hijos los traten de manera sanitizada? O cuando sus hijos están mal, quieren que sus hijos vengan a ustedes con el corazón abierto y se puedan desahogar con ustedes, abrir sus corazones y realmente decirles lo que les pasa. Probablemente prefieren lo segundo, de realmente que sus hijos puedan poder conocer y que sus hijos puedan comunicarle a ustedes dónde realmente están. Porque las oraciones sanitizadas, cuando no está en nuestro corazón, ahí son oraciones falsas. Y Dios quiere que clamemos
a Él de manera sincera. Para cerrar, veamos el capítulo 2, versículo 1. Sobre mí guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc ya oró. Habacuc ya se quejó. Habacuc ya recibió la respuesta que Dios le dio. Porque hay tiempo para clamar a Dios. Y si tú estás en momento de sufrimiento, estás en tiempo de clamar a Dios. Pero también hay tiempo de quejarnos y esperar a ver lo que Dios hace. Porque Habacuc nunca perdió la esperanza en Dios. Porque está diciendo que sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré. Voy a velar para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Parece casi patudo Habacuc en esto. Que yo voy a estar acá, ahora Dios tú me tienes que responder. Porque yo me quejé. Porque Habacuc nunca perdió la esperanza y nunca perdió de vista que Dios lo escucha y Dios sabe por lo que él está pasando. Y si eso toma 20 años y si recién la respuesta viene cuando Cristo venga, bueno, será. Pero así como hay tiempo para clamar a Dios, también hay tiempo para esperar en Dios. Porque si Dios ha sido fiel de librarnos de las manos del pecado por medio de Cristo, si Dios ha sido fiel en salvarnos, si Dios ha sido fiel hasta hoy, entonces Dios también va a ser fiel con nosotros en el futuro. Habacuc va a aprender de la mano de Dios lo que es realmente contentarse en Él y depender de Él. Pero para eso vienen los siguientes 2 sermones. Entonces, por ahora, nosotros, en nuestra confusión y en nuestra desesperanza, clamemos a Dios repetidamente. Recordemos que la voluntad de Dios no es nuestra voluntad y cuando no entendamos la voluntad de Dios, oremos a Él honestamente, llevándole a Él nuestros pesados corazones. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos a ti, Dios, cargados. Venimos a ti, Dios, desesperanzados. Venimos a ti, Dios, angustiados por todo lo que nos rodea, Señor. Porque vemos nuestra propia vida, Dios, y vemos los efectos del pecado. Y vemos cómo nos cuesta salir adelante, Señor. También, Dios, porque vemos el mundo alrededor nuestro. Y vemos que hay sufrimiento, Señor. Vemos que el justo parece prosperar el impío parece prosperar y el justo parece sufrir. Venimos angustiados con nuestras dificultades en nuestras familias, Señor, en nuestros trabajos, en todas las áreas de nuestra vida. Y no entendemos, Señor, por qué tenemos que sufrir tanto. No sabemos, Señor, por qué tenemos que caminar como caminamos. Hay muchas personas aquí, Dios, que no te conocen y que no están en Cristo, que ven el mundo y no hay sentido. Y dicen, no puede haber Dios. Pero te pido que tanto a esas personas que no están contigo como a nosotros, Dios, tú nos traigas la esperanza que tú estás obrando. De que solamente en ti hay propósito, que solamente en ti hay esperanza. Mueve nuestros corazones a confiar en ti, Dios. Pero también muévenos a poder ir a ti de manera honesta para que podamos tener una relación sincera contigo, Señor. Y poder incluso levantar a ti las dudas que tenemos respecto a ti. Porque sabemos, Dios, que tú eres un Dios paciente. Sabemos que tú eres un Dios tierno, un Dios que nos ama y que nos trata con amor. Incluso cuando nosotros levantamos nuestras quejas. Te pido por cada una de las personas que aquí está caminando por ese tipo de dificultades para que tú los animes en el camino, Dios, a levantar sus plegarias a ti, Dios. Y que también nos ayudes a poder estar velando en espera de lo que tú harás. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.